Proverbios 15. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Eso todo el mundo lo ha visto, y ya sea, bueno, de ambos lados. El que en algún debate, en algún tipo de conflicto, si a uno le hablan un poquitito fuerte, uno ya siente las ganas de hablarle todavía más fuerte. Un poquitito fuerte y uno ya se empieza a enojar. Pero si le hablan tranquilito, uno se calma un poquito. La respuesta suave aplaca la ira. Entonces, si alguien viene enojado contra usted, en vez de usted devolverle con la misma cantidad de enojo, porque usted no sabe de qué lo están acusando, ¿usted por qué me...? Más bien, primero calmado le pregunta, si usted no hizo nada, debería estar calmado como para tratar de solucionar y decirle, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está así? Tranquilo. ¿Qué pasó? Y la persona va a ver que usted no está asustada, no está preocupada, no está enojada. Entonces nada debe, nada teme. Y la otra persona va a empezar a decir, uy, quizá me estoy pasando, quizá no entendí algo, quizá me dijeron una mentira, dependiendo de lo que sea el asunto. La respuesta suave aplaca la ira. ¿No les ha pasado, por ejemplo, digamos, en andar en carro, que es muy normal que haya, ¿cómo le llaman a eso? Que se enoja la gente en la calle. Bueno, tiene un nombre, pero verá que se le mete un carro y ya le enojó. Entonces, digamos que haya un choque, un pequeño choque, o algo que haya hecho alguna persona bien mal, y a uno se le mete ese enojo y quiere decir un montón de cosas, pero digamos que la otra persona sale por la ventana y le dice, perdón. Con solo eso, tranquilo, yo entiendo, todos nos equivocamos, vámonos. Pero si la otra persona, tras de que hace la animalada, como diríamos, tras de eso se queja o se enoja o grita, uno es como, uy, Padre Celestial, ¿cómo puedo hacer a esta persona entender que no entiende nada de la vida, que es tan impío, no sé lo que sea, por algo tan pequeño? Entonces, ahí está, yo creo que es un ejemplo perfecto. Yo sé que no todos manejan, pero lo pueden aplicar con otro montón de experiencias de la vida. Pero eso es uno muy particular, de verdad. Si la persona que hace el error, tras de eso, se queja o no lo acepta, uno tiene más ganas y más se enoja. Pero si la persona dice perdón, y ahora hay gente que por su ego, por más perdón que le digan, les vale. ¿Ok? Que quede claro. Entonces, si alguien me está escuchando y dice, no, a mí no me pasa eso, problema de ego. ¿Ok? Entonces, el ego y el orgullo es el que no va a permitir, o sea, no va a escuchar ni siquiera el perdón. ¿Cuál perdón? Entonces, pero la respuesta, como dice aquí, suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Tengan eso claro. Lengua de los sabios adorna la sabiduría. Lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. Entonces, uno ahí se da cuenta también, ¿verdad? Con amistades que haya tenido, personas que se encuentran en la calle. Hasta la vez pasada un hermano me comentaba que se montó un taxi, creo que era, y decía, ay padre, que no me hable, que no me hable, que no me hable. Y que la persona le empezó a hablar como nunca nadie le había hablado en la vida. Y de todos los temas de la vida, yo creo que lo llevó a algún momento a hablarle del Padre, lo cual habría sido la razón. Sí, lo llevó a hablarle del Padre. Entonces el Padre quería que le hablara y por eso se dio. Pero la persona, hablando de todas las tonteras del mundo que no tiene, o sea, era como solo para hacer conversación, eso que dicen, hacer conversación, pero ningún tema en específico, nada importante, nada que edifique al uno o al otro, como solo hablar por hablar. Como dice aquí, la boca de los necios dice sandeces, pero la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Verso 3. Los ojos de Yahweh están en todo lugar. Los ojos de Yahweh están en todo lugar, ¿verdad? Claramente Yahweh todo lo sabe. Así como también vemos que se habla del cordero de 7 ojos, representando los 7 espíritus de Yahweh que ven todo en la tierra, porque el número 7 representa completitud. La tierra fue hecha en 7 días, por ende 7 ojos ven todo lo que está en toda la creación. Los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
Los malos porque hacen las cosas en la oscuridad, porque hacen las cosas como las hacen en secreto, los impíos del Illuminati, ¿verdad? Las sociedades secretas. Como ellos hacen las cosas en secreto, piensan que Yahweh no los ve. Y se equivocan, porque Yahweh ve a los malos y a los buenos. La vez pasada siempre comento esto, yo no sé por qué eso me marcó tanto, algo tan simple. Pero en el pasado, cuando yo salía bastante, porque yo estaba solo en ese momento, y se acercó un amigo, creo que era Pantera, de hecho, y me dice, creo que era él, pero sí, creo que sí. Y estaba conmigo y de la nada me dice, no sé por qué empezamos a hablar de ese tema, del Padre, pero llegué y me dice, así como hablaba, como habla la gente, me dice algo así como, Dios aquí no está, aquí en este lado, con esta gente, aquí todo esto, me decía, aquí Él no está. Y no me acuerdo por qué empezamos a hablar de ese tema. Y yo me quedé así, como yo nada más lo escuché un rato y yo decía, pero ¿cómo puede decir eso si Yahweh está en todo lado? Ahora, que esté aquí enojado de ver a toda esta gente haciendo loco, es otra cosa. Pero de que está aquí, está aquí. Entonces, mi punto es que el que está lejos del Padre, porque no, o sea, si él estaba pensando algo de eso es algo positivo. Pero está tan lejos de la Escritura y del Padre que de verdad piensa que el Padre puede no estar en algún lugar. Y eso es tener muy poco conocimiento, poner al Padre en una caja, quitarle poder a Yahweh. Entonces, es claro que el Padre está en todo lado. Ahora, que Él aleje su rostro de las cosas que hacen los impíos, porque detesta esas acciones, es otra cosa. Pero es como cuando uno aleja el rostro de alguien que tal vez quiera ignorar o le esté haciendo algo malo. En este caso, ¿verdad? Yahweh, al ver las acciones de los malos, quita el rostro, y al quitar el rostro viene el mal, porque mientras Yahweh tenga el rostro sobre uno, viéndolo a uno, lo está iluminando y por ende está siendo bendito. Cuando Yahweh quita el rostro porque le molesta lo que uno hace, viene la consecuencia. Pero Yahweh está ahí, nada se puede esconder de Yahweh. Como dice David, ¿verdad? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy al Seol, ahí estás tú. A lo profundo de la fosa, ahí estás tú. Y de hecho por eso es que Yahushua tuvo que descender para llenarlo todo. Vino del cielo a la tierra y después de la tierra al Seol. Si voy al Seol, ahí estás tú. Si voy al cielo, ahí estás tú. Si vengo a la tierra, ahí estás tú. ¿Quién descendió sino el que ascendió? No, ¿quién ascendió sino el que descendió primero? Verá, por si algo, Proverbios 34, y después también lo vemos Yahushua mencionándolo en las buenas nuevas. Dice, los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. Vean esto, qué bendición. Como acabamos de leer en Ezequiel acerca del árbol de vida que va a estar de ambos lados. Y son varios porque se refiere a los escogidos. Los escogidos van a ser árboles de vida. ¿Por qué? Porque uno es lo que uno come. Yahushua fue colgado de un madero, colgado de un árbol, para a través de nuestra fe en él convertirse en el fruto de vida. O sea, Yahushua es el árbol de vida, porque Yahushua fue colgado del árbol para darnos vida. Cuando uno come del fruto, como también entendemos cuando comemos el Pesaj, pan sin levadura y vino, es su carne y es su sangre. Cuando lo comemos, eso representa que nos hacemos uno con él. Su carne se vuelve nuestra carne, su sangre se vuelve nuestra sangre. Igual cuando comemos el fruto de la vida, entonces nos volvemos árboles de vida. Por eso los escogidos a cada lado del río, como veíamos en Apocalipsis. Y como dice, la lengua apacible es árbol de vida. Qué curioso que la escritura dice en Hebreos 13:15 que debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre de Yahweh y Yahushua, que es el árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. En lo más simple, obviamente, se refiere la lengua que busca paz. Aquellos que hablan para traer paz, para dar paz, como hablarle a una persona que está pasando por sufrimiento y hablarle con palabras que le den paz. Ver personas que se estén peleando y llegar a tratar de detener el pleito, en vez de echar más carbón, dale esto, dale con esto. Y como dice la escritura, que los pacificadores heredarán la tierra y le verán. En realidad es la parte que habla en el Sermón del Monte. Sí, principalmente lo que decía ahora con respecto a confesar su nombre. Sale vida de la boca y es un fruto. Por ende, si uno da fruto de vida es porque es un árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida.
pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El ser perverso con la lengua, el hablar solo perversidad con la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Como dijo Yahushua, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. O sea, las palabras, porque vienen del corazón y de lo que uno atesora. Entonces, si uno atesora perversidad, va a salir perversidad. Y por ende se va a quebrantar el espíritu, porque nos vamos a volver impuros a través de la perversidad que sale de la boca. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Las palabras son espíritu. Si uno solo saca espíritus malignos de la boca, perversidad de la lengua, se va a quebrantar el espíritu que Yahweh puso en uno. El necio menosprecia el consejo de su padre. El prudente acepta la corrección. Esto es muy importante. El necio menosprecia el consejo de su padre, empezando por el Padre Celestial, segundo por el Padre terrenal y tercero quizá por un padre adoptivo que vaya a ocupar ese lugar que el Padre terrenal no ocupó, ¿verdad? Más que todo en este tiempo final donde eso sucede mucho, tristemente. El consejo de un verdadero padre es el punto, alguien que ama y quiere guiar, pero el necio menosprecia el consejo de su padre. Por otro lado, recuerden que el que predica se vuelve padre espiritual de aquellos que escuchan. Entonces, el necio menosprecia el consejo de su padre. Tristemente, de hecho lo mencionaba la vez pasada, en lo que llevamos de congregación, he notado varios tipos de personalidades que a veces se repiten. O sea, una persona que llega y no sé cómo explicarlo, pero le noto algunas características y después por X razón se da un problema, ya sea chisme, error de interpretación, emociones, etcétera, que llega a malinterpretar algo y se retira o se va de la congregación. En medio de eso, y repito, digamos, hablando de una personalidad en particular, en medio de eso, de malinterpretar y de irse, hay un momento donde me siento a explicar y a dar consejo para que ayude a crecer y dejar ir los pensamientos del enemigo y ser más seguro de sí mismo la persona, etcétera, etcétera. Y al final desechan el consejo, porque siguen igual. Y si siguen igual, siguen cometiendo los mismos errores de pensamiento, de interpretación, de juicio, hasta el punto en el que ven las cosas diferente a como son y se terminan alejando por X razón. Y es como esto que vemos acá, el necio, y que quede claro también, recordando el aspecto familiar, como todos debemos escuchar el consejo. El necio menosprecia el consejo de su padre. El prudente acepta la corrección. El prudente acepta la corrección. Mientras que el necio va a rechazar la corrección. Le dicen que haga algo así o así. ¿Usted qué sabe? No me diga nada. Yo hago las cosas como me da la gana. Rechaza la corrección. Si le están corrigiendo por algo es. No es para tratarlo mal, no es para hacerlo sentirse mal, no es para hacerlo sentir que es menos, pero eso es lo que el enemigo pone. ¿Qué piensa? Que usted es tonto. Es que él piensa que usted es... no, pero eso le salió así a él, a mí no me va a salir así. Y esas son de las más comunes entre los hijos y los padres. A usted le pasó eso, a mí no me va a pasar. Y después está padre, ahora que me pasó lo mismo. Entonces, el necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. En la casa del justo hay una gran provisión, pero turbación hay en las ganancias del malvado. En la casa del justo hay gran provisión. Por un lado, al hacer las cosas justamente, Yahweh siempre le va a proveer, aunque para sus ojos la persona justa no parezca que la alacena está llena. Yahweh le va a proveer, pero sí, en general, incluso de esa manera, por lo que está escrito, David, que dijo que nunca vio justo ni su descendencia mendigando pan. Entonces dice, en la casa del justo hay gran provisión. Yahweh siempre va a proveer, y en grande, que sobre al justo, pero turbación hay en las ganancias del malvado. El que hace ganancias de manera injusta siempre va a andar viendo que la policía no lo ande buscando, que no anden detrás, que no lleguen
etcétera, etcétera. Turbación hay en las ganancias del malvado. El que roba después anda viendo que no lo encuentren y por ende pasa turbado. Y no solo eso, en la casa del justo hay gran provisión. Entonces en la casa del justo normalmente hay alegría, hay tranquilidad, hay paz. En la casa del malvado lo que hay es turbación, pleito, guerra, gritos, enojo, odio, etc. Y obviamente, ¿verdad? Hay varios niveles de todo esto que estoy hablando. Entonces, no porque en una casa se den gritos un día quiere decir que está llena de malvados, no. Pero es cierta cantidad de maldad en alguno de los que está ahí que llevó a que eso escalara. ¿Sí me explico? Entonces nos debemos estudiar para decir, ¿por qué en mi casa se da tanto esto? ¿Por qué en mi casa se da tanto lo otro? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar eso? ¿Se debe a que vivo con personas que no creen en lo que yo creo? Es muy posible, entonces evito, tengo cuidado, etcétera, etcétera. La boca de los sabios siembra sabiduría, no así el corazón de los necios. Vean cómo conecta la boca con el corazón, como lo hizo Yahushua. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. La boca de los sabios siembra sabiduría. Yahushua es la palabra de Yahweh, y la palabra de Yahweh es la semilla del sembrador. Entonces nosotros predicamos de Yahushua, sembramos semilla en la persona que nos escucha, y eventualmente veremos el fruto, que eso también es importante. Uno no puede esperar decir algo o sea, porque depende, Yahweh puede hacer lo que él quiere y puede hacer las cosas inmediato, pero uno no puede esperar que todo suceda de inmediato, porque está diciendo siembra con la boca el sabio. Usted siembra sabiduría y tiene que esperar al tiempo de la cosecha, ¿verdad? Que es igual a como trabajar y esperar al día de pago, que es diferente a ir a robar y sentir que el pago lo recibió inmediatamente, pero después anda turbado y lo pierde muy rápido. Lo que fácil viene, fácil se va. La boca de los sabios siembra sabiduría, no así el corazón de los necios, porque lo que está en el corazón de los necios es maldad, perversidad, y eso es lo que siembran, entonces reciben consecuencias. De hecho, sí. Bueno, corazón se puede ver como lo que está junto a la razón, o lo que ayuda a la razón. El corazón, las emociones para ayudar al intelecto. Dice después, el sacrificio que ofrecen los malvados. Bueno, también con esto anterior, la boca de los sabios siembra sabiduría, no así el corazón de los necios. O sea, el corazón de los necios siembra estupidez, siembra necedad. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Yahweh. Esto es poderosísimo, porque uno puede decir, por un lado, todos esos animales que sacrificaron estando en la mentira fue una abominación para Yahweh. Por eso Yahweh les reclama y les dice que se los estaban dando a los demonios, a los espíritus, a los ángeles caídos, Moloch y Kium, por ejemplo. Pero recuerden que Hebreos 13:15 dice que debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por otro lado, dice, el sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Yahweh. Ofrecen sacrificio, o sea, le quieren servir, dicen ellos. Hacen la actuación, hacen el papel, como dice. Sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Yahweh. Si nosotros hacemos sacrificio de alabanza y es confesar el nombre Yahushua, los que están en la mentira hacen sacrificio confesando el nombre Jesús, por dar un ejemplo. Y eso para Yahweh es abominable porque es un nombre falso, o sea, es mentira, y Yahweh abomina la mentira porque Yahushua es la verdad. ¿Cómo le van a dar a la verdad un nombre de mentira? Por eso es la abominación desoladora, el falso Mesías que se va a manifestar. El nombre falso hecho carne, así como el nombre verdadero se hizo carne, y es Yahushua, quien dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahweh, y no me recibéis, ¿verdad? Yahushua, de Yahweh. Pero cuando uno venga en su nombre propio, a él van a recibir. Entonces, el sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Yahweh. La oración de los rectos es su gozo. Esto debería ser suficiente, por decirlo así, entre otro montón de versos, para llevarnos a nosotros a orar, porque, ¿verdad? Se pueden venir pensamientos de Yahweh, todo lo sabe, yo quiero la voluntad de Yahweh, entonces que se dé su voluntad, no tengo que decirle nada, pero él quiere comunicación, él quiere intimidad, él quiere relación.
Por eso dice aquí, la oración de los rectos es su gozo. Él se goza de escucharnos hablarle. Vean cómo el contraste, el sacrificio y después dice la oración, mostrando que las palabras que salen de nuestra boca son el sacrificio. Y por otro lado mostrando que en lo que respecta a lo literal de sacrificar riqueza, porque digamos traer animales era algo que valía mucha plata, entonces sacrificar su riqueza, que es lo que hace muchas veces el malvado pensando que con eso va a comprar el cielo, para Yahweh es abominable. Pero es el gozo de Yahweh las palabras del justo. O sea, no habla de que el justo tenga que ir a matar ningún animal, con solo orar ya está dándole gozo a Yahweh. Abominable es para Yahweh el camino del malvado. Vean cómo viene eso después de lo anterior. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Yahweh. Abominable es para Yahweh el camino del malvado, porque Yahushua es el camino de verdad, el camino del justo. Pero abominable es para Yahweh el camino del malvado, o sea, el falso Mesías, el camino que lleva al enemigo, o todos los caminos, ¿verdad? Que van a Roma, como dicen. Abominable es para Yahweh el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. Como está escrito, Yahweh amó a Jacob y aborreció a Esaú. Abominable es para Yahweh el camino del malvado. Esaú era un mentiroso, decía ser súper justo, pero era mentira. Él ama al que sigue la justicia. Jacob buscó de Yahweh, pero se vistió de Esaú, curiosamente. Entonces, mi punto es, Esaú se vestía de justo, pero era un impío. Jacob se vistió de impío, siendo justo. La reconvención es molesta al que deja el camino. El que aborrece la corrección morirá. En realidad, sí, como para no repetir la palabra, pusieron estas dos aquí. La corrección es molesta al que deja el camino. Una vez más, el que deja el camino, el que deja la verdad, si lo corrigen, como que le digan, hey, ¿qué estás haciendo ahí? Venga. Ah, no me molesto, yo voy por donde quiera. La corrección es molesta para el que deja el camino. Si deja el camino es porque no entiende lo bueno que es ir por donde alguien ya fue, porque ya está todo marcado. El que deja el camino es porque piensa que es más inteligente que el que hizo el camino, más inteligente que Yahweh, más inteligente que Yahushua, porque piensa que él va a ganarse el cielo de alguna manera a través de sus obras. La corrección es molesta al que deja el camino. El que aborrece la corrección morirá. Cualquiera diría, pero todos se mueren. Por un lado, todo ser humano en algún momento ha rechazado alguna corrección, pero en sí el punto aquí se refiere a la segunda muerte, en el juicio final. El que aborrece la corrección morirá. El que aborrece la corrección, una persona a la que se le llegó a decir, hey, no haga las cosas así, siga al Padre, siga la Escritura, siga al Hijo, ame al prójimo, haga el bien, etcétera. Pero la persona quiere hacer lo que le da la gana, eventualmente va a morir, porque Yahushua la vida no lo va a defender, porque esa persona se alejó de la verdad. El Seol y el Abadón están delante de Yahweh. Como decía ahora, aunque vaya uno al Seol o al Abadón, ahí está él, lo puede ver a uno, aunque el Abadón esté lleno de impíos. El Seol y el Abadón están delante de Yahweh. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Si lo más bajo, lo más profundo, lo más escondido está delante de Yahweh claramente, cuánto más un corazón del hombre a quien él hizo. O sea, cuando el hombre piensa lo que sea que piense, planee lo que sea que planee, Yahweh lo puede ver claramente, uno no puede engañarlo. Bueno, porque iba a dar el ejemplo de Yahushua, cómo Yahushua podía ver o sentir lo que estaba en los corazones de los hombres, de los fariseos, cuando le hacían preguntas y eso. Pero en cierta forma, incluso una persona bien analítica, si se queda viendo la cara de la persona, los ojos, las expresiones, uno puede llegar a determinar lo que la persona está pensando. O sea, no es como algo, de fijo, Yahushua tenía un nivel más elevado, pero mi punto es, uno puede ver sin que la persona hable lo que la persona está pensando, no a detalle, pero sí en general. Por ende, si uno puede ver eso y no puede ver en lo absoluto la fosa, el Abadón, el Seol, y Yahweh lo ve claramente, con más razón lo que uno está pensando.
Dice, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Entonces el escarnecedor puede llegar a entrar a un lugar donde hay sabios, pero le molesta la reprensión, la corrección, entonces se aleja para poder ir a escarnecer, para poder ir a quejarse, a murmurar, a ofender, a calumniar. El escarnecedor no ama al que lo reprende. Eso quiere decir que uno debería amar al que lo reprende, porque si a uno lo reprende a alguien es por amor, es porque lo quiere ver mejor. Y Yahweh al que ama reprende, Yahweh al que ama castiga, y uno tiene que amar a Yahweh por eso, porque así lo ayuda a uno a ser mejor y no ser castigado. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Pereza estar hablando con esa gente, solo hablan de la escritura. El corazón alegre embellece el rostro. Esto es buenísimo. Ustedes han visto, digamos, la diferencia que hace una sonrisa en la cara de una persona. Hace que se vea mucho más bonita la persona. Y puede que no sea tanto. Por eso embellece. Entonces, si una persona siente que es fea, sonría. Sí, exacto. Ríase de la vida porque no le queda otra. Mientras que otra gente puede ser hermosa físicamente, pero con la cara de amargada o amargado, de pereza, de esto y lo otro, pierde belleza. El corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. El dolor del corazón abate el espíritu. Como hablaba ahora, por ejemplo, de la depresión. El dolor del corazón abate el espíritu, hace que la persona no quiera ni estar despierta, ¿verdad? Una de las cosas más comunes de la depresión es el querer pasar durmiendo para evitar la realidad. Y por eso decía, pero el dolor del corazón abate el espíritu. Abatir el espíritu de vida básicamente lleva a la muerte, y el dormir es una representación de morir. Por eso la conexión de cuando una persona anda triste, lo que quiere es estar dormida. Sí, se dice que Lea y Raquel eran gemelas, pero Lea tenía los ojos tristes o delicados de tanto llorar, porque tenía dolor de corazón de pensar que se iba a casar con Esaú. Entonces es sorprendente si eran gemelas, porque se ve una diferencia bien grande en la escritura de cómo Jacob se enamoró de Raquel y no de Lea. El corazón inteligente busca la sabiduría. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Una vez más, la boca de los necios se alimenta de necedades. Y obviamente ahí no está hablando de lo que comen los necios, está hablando de lo que hablan los necios. Comparado con comer, como dijo Yahushua, no es lo que entra por la boca, no es lo que se come el hombre lo que contamina al hombre, es lo que habla el hombre lo que contamina al hombre. Entonces, el corazón inteligente busca la sabiduría. Entonces uno, si quiere ser inteligente, debe buscar la sabiduría, aunque al principio quizá no le suceda naturalmente. Porque es inteligente buscar la sabiduría. El corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Por eso los necios pasan con chismes y cosas que no tienen ningún sentido o valor, nada que edifique. Todos los días del desdichado son difíciles. Bueno, perdón, con eso anterior, la boca de los necios se alimenta de las necedades. Ustedes han visto también cómo las personas chismosas andan buscando un nuevo chisme que escuchar para alimentarse. Es como que sienten que les da fuerza, energía, alegría, y por ende necesitan más chismes. Entonces es como un alimento. Alimentan ese deseo de andar hablando cosas de la otra gente. Y nosotros debemos evitar eso al máximo. Hombres y mujeres, por favor, recuerden eso. Chisme, no. Dice, todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Vean eso, que sería como decir una vez, volviendo a traer esa palabra depresión, todos los días del que tiene depresión son difíciles. ¿Por qué? Porque solo piensa en lo negativo, solo ve lo malo. Entonces todo día es difícil, porque todo día va a tener algo de que quejarse. Como dijo Yahushua, no se preocupe por lo que va a venir en el mañana.
cada día trae su preocupación, cada día trae su mal. Entonces, como siempre digo, no se preocupe, ocúpese. Dice, todos los días del desdichado son difíciles, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. El que es de corazón alegre, el que ve las cosas positivamente, se va a alegrar todos los días, porque va a ver lo positivo de lo que le dio Yahweh ese día. Se va a enfocar en eso, en vez de el golpe que se llevó ese día o lo que no le salió ese día. El corazón del alegre tiene un banquete continuo. Corazón alegre, perdón, tiene un banquete continuo. Para él la vida misma viene a ser un placer. Mejor es lo poco con el temor de Yahweh que un gran tesoro donde hay turbación. Como veíamos ahora, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación hay en las ganancias del malvado. En contraste con mejor es lo poco con temor de Yahweh. O sea, incluso lo que veíamos ahora, hay gran provisión. En la casa del justo hay gran provisión. Pero incluso si es poco lo que puede ver físicamente, materialmente, es mejor con el temor de Yahweh tener eso poquito que tener un gran tesoro y estar todo turbado de todo lo que debe, y lo que le debe no necesariamente a alguien, porque digamos que alguien que tiene riqueza no le debe a nadie, ¿verdad? Se supone. Pero incluso, o sea, tengo que decir eso por el hecho de que los que tienen riquezas en este mundo las tienen por haberle robado a otro montón de gente, entonces le deben a todo el mundo. Pero digamos que el que tiene riquezas no le debe a nadie, no tiene necesidad de deberle a nadie, ni al banco, ni a nadie que le haya pedido prestado. Entonces, la turbación vendría por el simple hecho de no tener a Yahweh. Ese espacio del corazón que solo Yahweh puede llenar, ellos lo tratan de llenar con riquezas, pero más bien eso trae turbación por el hecho de tener que mantener el dinero, mantener a toda la gente que llega a tomar esas riquezas, porque cuando crecen las riquezas, crecen los que las consumen, dice la escritura. El tener que preocuparse como hacen ellos por hacer más dinero, por acumular, la preocupación porque los roben, porque se caiga la economía. El que tiene $10 le vale, porque son solo 10. Que tiene 1.000.000, si se viene el dólar para abajo, perdió todo y se hizo como el de 10. Y le muestra eso, que es igual el pobre y el rico ante Yahweh, y por eso es que va a suceder muy pronto para muchos en el mundo. Entonces, muy importante esto, hay mucha gente que lo que quiere es riqueza, quiere dinero, y no entiende que cualquier riqueza sin Yahweh va a traer turbación a la vida, a la casa, etc. Mejor es lo poco con el temor de Yahweh que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es comida de legumbres donde hay amor. Buenísimo eso. Como la dieta que hizo Daniel en Babilonia, cuando lo escogieron y que le trajeron un montón de comida, carnes y todo para los ídolos, y él dijo, no, mejor denos legumbres nada más. Mejor es comida de legumbres donde hay amor. Y vean esto también, porque hay gente que es vegana y piensan que eso es lo mejor del mundo, y se vuelven casi que, o sea, idolatran eso y se vuelve su religión y se la andan predicando a todo el mundo. No sé si alguna vez han conocido a algún vegano o algún vegetariano, pero es casi que de lo único que hablan. Si es un verdadero vegano, ¿verdad? Y tratan de convertir a todo el mundo. Y qué curioso que la escritura ponga eso como, porque dice, mejor es comida de legumbres donde hay amor. Como diciendo, es mejor no comer tan bien, pero en un lugar donde se experimente el amor. Mi punto es, ¿qué placer encuentran en solo comer legumbres? No sé. Más que no tienen amor. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Aquí Yahweh está comparando legumbres con buey engordado como si fuese la delicia. ¿Qué? Comer carne, ¿verdad? Y hay un montón de gente que agarra la escritura para tratar de defender el ser vegetariano, pero solo para eso. No la agarran para defender nada más en la vida, ni para hablar de pecado, ni para hablar de purificar sus obras, no. Pero vea que en Génesis solo comían, y uno sí, en Génesis más adelante ya empezamos a comer carnita. Mi punto de Yahweh nos deja, y carne y sangre no heredará el reino, y el reino de Yahweh no es comida y bebida, como dice también Pablo. Entonces, mejor es comida de legumbres donde hay amor,
¿verdad? Si uno solo tiene legumbres, pero hay amor en la casa, bendito Yahweh, es mucho mejor que estar comiendo un buen engordado todos los días, pero estar lleno de odio, estar comiendo con gente que uno odia. Dice el 18, el hombre iracundo promueve contiendas. El iracundo echa carbón, ¿verdad? Busca, como él se deleita en la ira, entonces busca que otros entren en esa misma ira. El hombre iracundo promueve contiendas. El que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, si uno está en un problema con alguien, pero no tarda en airarse, entonces ese tiempo que tarda para airarse le va a ayudar a calmar el enojo, calmar el pleito. El hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como un seto de espinos. El camino del perezoso es como un seto de espinos. La vereda de los rectos como una calzada. El perezoso, no importa por dónde vaya, siempre va a andar quejándose de algo. Va por el camino, le van a salir espinas por todo lado. Pero el que es recto va a ir por donde debe ir y por ende todo va a estar como pavimentado, liso, como cuando Yahushua vino y Juan el Bautista había venido primero a enderezar la senda, volver plano todo el camino para que Mashiach anduviese por él. El camino del perezoso es como un seto de espinos. Qué curioso que para matarlo le pusieron una corona de espinas, tratando de ofenderlo, según ellos. El camino del perezoso es como un seto de espinos, siendo él el camino verdadero. La vereda de los rectos como una calzada. También los espinos representan el pecado, por ende el camino del perezoso lo lleva a encontrarse con mucho pecado. 20. El hijo sabio alegra al padre, en contraste con el que decía ahora del que no sigue el consejo del padre. El necio menosprecia el consejo de su padre. Aquí dice, el hijo sabio alegra al padre. Entonces, cuando un hijo toma buenas decisiones, busca la sabiduría, busca al Padre Todopoderoso, su Padre terrenal, se alegra. El hombre necio menosprecia a su madre. Así como el hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. Un hombre que es un necio no se da cuenta de lo que vale su madre. No le da el lugar que merece, el honor y demás, sino que la menosprecia, la aprecia menos. El hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de inteligencia. La necedad es alegría al falto de inteligencia. Una vez más, llega alguien que es necio, o bueno, en este caso, falto de inteligencia, que es básicamente lo mismo, y escucha que están hablando solo tonteras, le alegra. Uy, qué bueno que están hablando de este tema, voy a ver qué me meto. Está esperando, está esperando nada más a que termine alguien, haga un descanso para meter la cuchara. Y verdad, y solo cosas del mundo, verdad, algo muy común entre los hombres, hablar de fútbol. Y ahora no estoy diciendo que sea pecado decir, vio que ganó tal equipo. No, no es pecado eso. El pecado es agarrar el fútbol y subirlo como si fuera lo que los va a salvar, y guiarse por el fútbol, y que si pierde su equipo me deprimo, y si gana soy ganador, y todas esas tonteras que deja esa cosa. Y fútbol, por dar un ejemplo, porque de verdad puede hablar de carros, se puede hablar de moda, se puede hablar de mujeres, bueno, también hombres, se puede hablar de montones de cosas que la gente habla que no tiene ningún sentido. Si no lleva a nada de sabiduría, de conocimiento, de edificación, ¿para qué gastar tanto tiempo en un tema que de nada sirve? En el mundo dicen que, ¿verdad?, si no se va a hablar de dinero, entonces que para qué va a hablar, al menos en inglés hay un dicho así. Deberíamos verlo desde el punto de vista de sabiduría, porque la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Por ende, en este mundo quieren hablar de cosas que lleven a hacer plata. Entiendo que eso es parte de él, hablar de negocios en el mundo para poder mantenerse y todo, depende de la persona. Pero una cosa es decir, si yo voy a hablar, solo voy a hablar de cosas que me hagan dinero. O si voy a hablar de cosas que me edifiquen, que me hagan más sabio, más inteligente. Mucho mejor.
La necedad es alegría del falto de inteligencia. El hombre inteligente endereza sus pasos. El hombre inteligente endereza sus pasos. Ve que se cometió un error, lo arregla. No vuelve a tropezar con la misma piedra. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo. Entonces, si una persona no recibe consejo, se frustra con sus pensamientos cuando quiere hacer algo, cuando quiere tomar una decisión, cuando quiere planear algo, si no tiene consejo, que viene siendo sabiduría, se va a frustrar en sus pensamientos. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. Entonces, si uno busca muchos consejeros, y obviamente busque justos, ¿verdad? Porque hay gente que cuando quiere un consejo y quiere oír, digamos, algo de venganza, pues no sé cómo ponerlo, digamos que una pareja y la mujer, el hombre le hizo algo y la mujer dice, me voy a donde mis amigas a contarles. Exacto, y las amigas que le van a decir, desquítese, hágale algo peor, vaya y todo el consejo peor, metiendo carbón para destruir la relación. Y supuestamente son amigas. Y me refiero en el mundo, ¿verdad? Ahora, una persona, o sea, sucede en todo lado, porque entiendo que personas de la congregación tengan amistades que no sean de la congregación, pero el punto es que no son esas amistades a las que deberían ir para pedir consejo. Porque si están en la congregación, ¿por qué van a ir a pedir consejo al mundo? Como veíamos la vez pasada con Pablo. ¿Por qué van a ir a que los juzguen los paganos, los incrédulos? Si vamos a juzgar al mundo y a los ángeles, ¿por qué no podemos juzgar nosotros estas cosas entre nosotros? Entonces, buscar a los que tienen sabiduría, a los que creen lo mismo que uno cree, a los que buscan la escritura, pedir consejo, oír otro consejo, como cuando dicen de oír otra opinión, cuando va a un doctor y el doctor le dice tiene tal enfermedad, voy a ir a ver otra opinión, y cuando otro doctor le dice no, está equivocado ese doctor, y es puro, este dijo una cosa, este dijo el otro, ¿verdad? El pobre no sabe leer los exámenes que le dieron. Entonces, dice, los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Es una alegría tener respuesta en la boca. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Como decía ahora, que la gente cuando está hablando habla y espera el momento para meter la cuchara, para ver qué dice. No se refiere a eso. La palabra a su tiempo, como cuando una persona está sufriendo, es el momento, el tiempo en el que uno tiene que llegar a ayudarle con palabras de consuelo. Uno no va a venir a decirle a alguien que acaba de perder un ser amado, alégrese, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Verdad? Uno entiende que está pasando por sufrimiento, entonces uno se pone sus zapatos y le da consuelo. Y después de todo el consuelo tal vez le dice, y todo va a estar bien, así que alégrese en el Padre, ¿verdad? Tal vez al final, pero no va a llegar al principio tratando de quitarle el sufrimiento con palabras que no se dan a ese momento, que no son para ese tiempo. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. La palabra a su tiempo, cuán buena es, ¿verdad? O sea, el sabio no solo sabe qué decir, sino cuándo decirlo. Y eso es clave. Un necio que quizá tenga un flash de sabiduría va a querer soltarlo apenas lo pueda. Apenas pueda, pero no va a ser el momento. Entonces, aun cuando diga algo sabio, va a parecer un necio, porque lo dijo cuando no era. ¿Sí me explico? Entonces, el sabio sabe qué y cuándo decirlo. Por eso la palabra a su tiempo, cuán buena es. Por eso Yahushua vino como la palabra a su tiempo. Y en el fin de los tiempos viene el último como el bueno. Qué buena es. Y me refiero a que en el tiempo de Yahweh, no en el tiempo que uno quiera, no en el tiempo que la gente diga, ¿y por qué Él no salva? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué hay lo otro? Espérese. Dice, el camino de vida es hacia arriba para el prudente. El camino de la vida es hacia arriba para el prudente. Eso quiere decir que nos lleva a lo alto, nos exalta, pero también es un poco más cansado, ¿verdad? Porque ir en cuesta arriba no es lo mismo que ir cuesta abajo. El camino de la vida es hacia arriba para el prudente. Así se aparta del Seol abajo. Entonces, entre más uno vaya en el camino de Yahweh, más se va a alejar del Seol, que es la muerte, y va a ascender hacia los cielos, donde está la vida.
Yahweh derriba, y por eso decía también, ¿verdad? El esfuerzo que hay que hacer, perseverar hasta el fin, ir hasta la meta. A como ir cuesta abajo, usted puede ir rodando, hasta el perezoso puede hacer eso. Y va al Seol. Dice el 25, Yahweh derriba la casa de los soberbios. Yahweh derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. En un sentido espiritual, los soberbios que rechazaron a Mashiach rechazan la verdad. Ellos y su casa, su templo, su doctrina, su religión se va a venir abajo. Sus bancos y todo eso. Pero afirma la heredad de la viuda, de la congregación a quien mataron a su esposo, Mashiach. Obviamente resucita, bendito Yahweh. Pero la congregación cuyo esposo mataron, su heredad va a ser afirmada porque su piedra angular es Mashiach, su fundamento. Abominables son para Yahweh los pensamientos del malo. Abominables son para Yahweh los pensamientos del malo. Y de aquí no dicen las palabras, con solo los pensamientos, lo que el malo anda pensando, a Yahweh lo abomina. Pero las expresiones de los puros son limpias. Las expresiones de los puros son limpias. Entonces Yahweh abomina al malo desde sus pensamientos. Los puros llegan a expresarse de una manera limpia, que obviamente Yahweh sí le complace. Pero las palabras agradables son pureza. Abominables son para Yahweh los pensamientos del malo, pero las palabras agradables son pureza. Obviamente, ¿verdad? Las palabras agradables sí complacen a Yahweh, puesto que son pureza. Alborota su casa el codicioso. El codicioso, vendo a ver qué vende, en qué invierte, alborota toda la casa. Y no solo, ¿verdad?, la casa en el sentido de andar buscando qué negocio hace, sino a todos sus familiares, pidiendo, fiando, etc. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Esto es clave, porque, ¿verdad?, el enemigo llega con palabras de que sobornar hace las cosas más fáciles, más rápido, fluye más, todo. Pero Yahweh nos dice todo lo contrario: el que aborrece el soborno vivirá, que es similar a lo que decía con el robo. Alguien se roba algo, obtiene un dinero rápido, pero se le va rapidísimo. Y aún si se roba algo tan grande como para que no se le vaya tan rápido, va a terminar pagando por eso y con creces, en esta vida o en la otra, o en ambas. El corazón del justo piensa, entonces, alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. No debemos, por un lado, si uno está en una posición de poder, de autoridad, uno no debe pedir soborno nunca. Y aún cuando hay gente que le da regalos, debe juzgar bien, por un lado, si aceptar el regalo, y si lo acepta, no dejar que ese regalo lo haga ver a esa persona diferente a las demás personas. ¿Sí me explico? Entonces, por otro lado, si estamos en una posición de que está el juez, está el tráfico al que se puede sobornar, y el enemigo, venga y sobórnelo, dele tanto, y se quita ese tiro de un montón más. Y Yahweh me va a dar ese montón más en el momento en el que sea, Él se va a encargar, Yahweh se va a encargar. Si me metí en este problema, Yahweh me puede sacar si yo cumplo sus leyes. Pero si me meto en otro hueco dando soborno, peor voy a estar. ¿Sí me explico? Si uno se mete en un problema por el que está un juez, mejor pídale al Padre justicia y pague lo que tenga que pagar, a tratar de sobornar y después tener que pagar extra. El que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa antes de responder. Muy importante. El corazón del justo piensa antes de responder. La boca de los malvados derrama maldad. El corazón del justo piensa antes de responder, se toma su tiempo para decir lo que es correcto, lo que es justo. La boca de los malvados derrama maldad. Está diciendo, o sea, apenas puede habla, y cuando habla se equivoca en lo que dice. Derrama maldad. Yahweh está lejos de los malvados. Yahweh está lejos de los malvados, que era como decía ahora, Él está en todo lado, Él lo ve todo,
Pero el impío hace algo malo y Yahweh le quita el rostro, que es como alejarse de él. Si hablamos de alejar, obviamente ahí entra el espacio. Uno, para alejarse de alguien tiene que haber espacio. Y Yahweh no lo contiene nada, por ende el espacio no se aplica con él, pero con nosotros sí, por eso lo habla en estos términos. El corazón del justo piensa antes de responder, la boca de los malvados derrama maldad. Yahweh está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Eso quiere decir que no escucha la oración de los... Bueno, sí la escucha porque todo lo sabe, pero no le pone atención. Es como cuando uno oye bla al otro lado y está en lo suyo. Así Yahweh con las oraciones de los impíos. Dice, pero escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón. La luz de los ojos alegra el corazón. La buena noticia conforta los huesos. Por un lado, el poder ver, qué bonito que es. ¿No les ha pasado, bueno, levantarse quizá en la noche o algo así y que esté tan oscuro que no puede ver ni siquiera así? Y solo encender la luz. O sea, la diferencia que es el no poder ver nada, y no me puedo imaginar una persona ciega. Por eso es que en el judaísmo se pone al leproso, al ciego y al muerto casi que en el mismo nivel, como diciendo que estar leproso o estar ciego es como estar muerto. En el caso del ciego, porque no disfruta la vida tanto, no disfruta el comer, no queda satisfecho al comer como normalmente es bonito ver lo que uno está comiendo, ¿verdad? Ayuda a ver lo que uno está comiendo para quedar satisfecho. Y por otro lado, obviamente sabemos que Yahushua es la luz, Yahushua es el que nos da entendimiento, por ende se nos alegra el corazón. Yismach, él se alegrará, se acomodan las letras, tenemos Mashiach, Mesías. La luz de los ojos alegra el corazón. La buena noticia conforta los huesos, como las buenas nuevas de Mashiach, conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. La mayoría de la gente solo quiere escuchar las cosas bonitas que dijo Yahushua, y solo esas se acuerdan, y si es que se acuerdan de algo. Pero las amonestaciones de Yahushua se les olvidaron a todos, nadie se acuerda de esas. Y lo digo, he estado viendo algunos videos de pastores que van a la calle a predicar, y viera qué duro. Toda la gente que pasa diciéndoles, obviamente están predicando con los nombres falsos, y a veces dicen algo que en la doctrina está un poco así, pero bueno, por otro lado, qué bendición que ellos ven eso como la forma de ir a salvar almas y lo están haciendo. Entonces, bendito Yahweh. Pero llega ese montón de gente a criticarlos por hablar de pecado, por hablar de esto, y le dicen, es que Jesús dijo que era solo amor, y Jesús habló de amor, Jesús vino a hablar de tolerancia, Jesús... Y es como, pero ¿dónde usted saca eso? ¿Cuál escritura ha leído? Y de hecho eso es parte de lo que ellos le dicen. ¿Y usted tiene la escritura? Sáquenme un verso donde diga eso. Y ellos, ¿qué? ¿Acaso usted no ha leído la escritura? En su escritura no está eso. Es sorprendente la ignorancia que tienen en la escritura y la seguridad con la que hablan de lo que supuestamente dice la escritura. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Los hombres que escucharon a Yahushua regañándolos y corrigieron y le siguieron, bendito Yahweh, porque morarán entre los sabios, siendo Yahushua la vida amonestándolos. Por otro lado, el oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios es como aquel que entiende las consecuencias por las cuales tuvo que pasar en la vida. Esas consecuencias vienen siendo las amonestaciones de la vida. Uno va por la vida, hace algo, le pasa algo en la vida y uno dice, uy, mira, eso me pasó por esto. Entiendo, escuché el mensaje, ya no lo voy a hacer. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. El que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. Así como dice la escritura, el que no corrige a su hijo lo abomina. Y Yahweh al que ama castiga. Aquí dice, el que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. Aquel que desprecia la disciplina, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, se está menospreciando a sí mismo. El que desprecia la disciplina,
que también verá como el ser ordenado, el tener las cosas en orden, prioridades y demás. El que desprecia eso se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. Claramente a través de la corrección, si le pone atención, se vuelve más inteligente para no volver a caer con la misma piedra. El temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría. El temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría. Como sabemos, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces, si uno teme a Yahweh, Yahweh le enseña sabiduría. Y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Moshe, como veíamos la vez pasada, era el hombre más humilde del mundo, y Yahweh lo convirtió en el más honorable o honrado del mundo cuando lo convirtió en el líder de Israel, el pueblo escogido, a través del cual hizo los milagros más grandes antes de que Mashiach apareciese. A la honra precede la humildad. Como Yahweh dice, Yahweh exalta al que se humilla ante él y básicamente derriba al que se exalta a sí mismo. Yahweh exalta en público al que se humilla en privado y humilla en público al que se exalta. Como dice aquí, la honra precede la humildad. Si la mayoría de la gente que quiere recibir honores no es humilde, por ende nunca van a recibir esos honores. Algunos Yahweh permite que los reciban de la gente, del mundo, del enemigo, pero solo para que se engañen más por su ego y se pierdan. Pero si alguien quiere recibir honores, si alguien quiere ser exaltado, entonces sea humilde.